buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo a cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, mi gente, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que estés súper blessed, súper ready para el tema de hoy. Sé que normalmente salimos los martes, pero esta semana tuvimos que iniciar el miércoles, unos contratiempos. Estamos trabajando tanto por ustedes. Hay otras cosas también que estamos haciendo, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Y bueno, para aquellas personas que no lo sabían, estás escuchando Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y hoy continuamos con la serie Los deseos que matan. Los deseos que matan. Y sabemos que va a continuar, ¿verdad? A continuar siendo una serie que te ayude a descubrir esos deseos desviados en nosotros, deseos destructivos. Pero hoy vamos a estar utilizando la vida de Abel y Caín, para entender cómo los deseos desviados de Eva y de Adán afectan a Caín y Abel. Y creo que aquí vamos a ver algo interesante. Así que mi gente, prepárate para recibir una taza bien poderosa, bien deliciosa, pero también bien cargada de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Bueno, mi gente, como lo decía, bienvenidos a otro episodio de Café con Cristo. Hoy vamos a continuar la serie La vida del cielo en la tierra, pero en la tercera parte de los deseos que matan. Los deseos que matan, no los amores, aunque ¿verdad? Que también hay amores. En nuestros episodios anteriores exploramos cómo la serpiente, ¿verdad?, manipuló el deseo de Eva en el jardín del Edén y cómo los deseos visuales pueden llevarnos a decisiones destructivas. Ese fue el tema, no coma con los ojos. Pero hoy vamos a profundizar en la historia de Caín y Abel y cómo los deseos desviados llevaron a la primera tragedia fraternal en la historia de la humanidad. Atención, mi gente. Vamos a ver las lecciones aprendidas de Eva y Adán y cómo se aplican a esta narrativa, y vamos también a explorar la importancia de manejar nuestros deseos para vivir en armonía con la voluntad de Dios y la vida del cielo en la tierra. Vamos a hablar un poquito del contexto, ¿ok? Estamos en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Versículo 1 al 16. Y aquí vemos que Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva. Estos nacen después que sus padres fueron expulsados del jardín del Edén debido a su desobediencia. ¿Ok? Caín y Abel nacen en un mundo caído. Caín y Abel crecen con la conciencia de la ruptura entre sus padres y Dios. Y yo creo y entiendo que es crucial que usted, cafetero, entienda sus vidas a través de estas decisiones, right? Cómo Caín y Abel nacen en una estructura, en un ambiente que no era el que ya Dios tenía para ellos. Right. So, esto es tan importante entender esto, cómo nos afecta
muchas veces las decisiones que son tomadas por nosotros y cómo esas decisiones afectan nuestras vidas y cómo luego esas decisiones afectan también lo que deseamos y también cómo decidimos. Amén. So, vamos a hablar un poquito de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 2. Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Dijo entonces Eva: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. So, vemos a Caín, el primer hijo de Adán y Eva, agricultor. Luego vemos a Abel, el segundo hijo, pastor de ovejas. ¿Ok? So, vemos ahí desde un ya principio que los dos deciden una vida diferente. Right? Una vida diferente. Y esto es interesante. Luego vamos a ver en la historia donde entra la primera parte, donde es la ofrenda de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, del versículo 3 al 5. Donde vemos aquí, la palabra de Dios nos relata: pasado algún tiempo, Caín trajo como ofrenda al Señor algunas cosechas de la tierra. También Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. So, Abel le ofrece lo mejor de su rebaño, los primogénitos, y Caín algunas cosechas de la tierra. So, la diferencia en las ofrendas y la respuesta de Dios destaca la importancia de la actitud en el corazón detrás de nuestras acciones. En este caso, detrás de las decisiones de Abel y Caín. O sea, Abel ofrece lo mejor con un corazón sincero, mientras que Caín aparentemente no puso el mismo esfuerzo ni devoción en su ofrenda. Yo creo que esto es tan importante porque muchas veces pensamos, y he escuchado yo, que Dios no rechaza nada y que podemos darle lo que queremos a Dios. Y yo entiendo que cuando alguien dice eso, está tratando de animar a la persona, especialmente para que la persona siga dando de lo que tiene, ¿verdad? Pero vemos que en este texto que Dios rechaza, que hay ofrendas. Y sabes que cuando yo leo esto de ofrenda aquí en el Génesis capítulo 4, también creo que veas ofrenda no solamente lo que traes, ¿verdad? Porque si te das cuenta, es interesante como el texto dice, que dice la palabra que el Señor primero mira al que trae la ofrenda y luego la ofrenda. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín y su ofrenda. So, Abel presenta, Dios mira a Abel, su corazón, mira a Caín, el corazón de Caín, y vemos que hay una diferencia, porque de acuerdo a la ley, la ofrenda que Caín le había traído al Señor era aceptable. Era aceptable conforme a la ley. Y yo creo que muchos de nosotros hacemos lo mínimo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que Dios? Pero lo que Dios quiere y necesita de nosotros, no necesita, quiere de nosotros, es
una actitud de adoración. Pero aquí la ofrenda es equivalente a adoración, ¿verdad? Una adoración de corazón y otra adoración que es casi como una adoración, diría yo, practicada, ¿verdad? Donde no viene del corazón, es algo o sea, que ya te sabes, ¿no? Y le das cualquier cosa. Y vemos aquí un rechazo de Dios. Esto es interesante porque debe de llamar la atención a nuestras vidas. Que hay cosas que le traemos a Dios que Dios puede rechazarlas. Que no es cualquier cosa. Una persona con un deseo desviado y un corazón desviado le trae cualquier cosa al Señor. Pero vemos que Caín se enoja. Y aquí está el detalle de todo esto, ¿verdad? Porque vemos un enojo de Caín. Increíble, ¿no? La actitud de Caín al ver el rechazo de Dios, en vez de decirle, Señor, ¿y por qué? O sea, ¿qué te traigo? Right? Hay un rechazo en el corazón. Él recibe esa actitud de Dios o la respuesta de Dios como un rechazo. Tanto así, que dice la palabra de Dios, que Dios se da cuenta del enojo de Caín y le advierte. Oye la advertencia, Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Entra en un enojo. ¿Por qué andas cabizbajo? Dice el Señor, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, oye aquí algo interesante, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera, pero tú debes dominarlo o tú puedes dominarlo. Es interesante esto, como Dios le da a Caín la oportunidad de reflexionar, de corregir su actitud. Y esta advertencia, cafetero, subraya la capacidad humana de elegir entre bien y el mal y la necesidad de controlar nuestros deseos desordenados. Pero Caín opta por no entrar en esta oportunidad que Dios le otorga y le da en este momento. Qué triste es, mis queridos cafeteros, cuando el Señor nos da una oportunidad para volvernos a Él, pero nuestra soberbia, nuestro ego no nos permite, ni nos permite ver que lo que hemos hecho es incorrecto. No, pues yo di lo que yo podía, o sea, yo no tenía otra cosa. Y empezamos a entrar excusas y excusas. Pero vemos aquí que a pesar de la advertencia de Dios, Caín deja que su enojo y sus celos lo dominen. Génesis 4:8 dice, Caín habló con su hermano mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Los deseos que matan. Y aquí, mi querido cafetero, marca el primer asesinato en la historia humana motivada por la envidia y por el deseo desviado de Caín. ¿Y qué hace Dios? Que Dios confronta a Caín en Génesis capítulo 4, del versículo 9 al 12. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de mi hermano? ¿Escuchan eso? Un corazón desviado, una mente desviada, ya hasta se quiere despojar de sus responsabilidades. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, que ha abierto la boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives la tierra, no te dará más su fruto. Andarás por el mundo errante y fugitivo. Ahora bien, Caín, el destino de Caín no fue nada bueno, ¿verdad?
Caín lamenta su castigo, diciendo que es más de lo que puede soportar. En respuesta, Dios pone una señal en Caín para protegerlo de no ser asesinado por otras personas. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 16. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me expulsas de esta tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Andaré errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió: no será así. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Interesante esto. Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Caín ahora es expulsado también de este lugar. Vemos que Caín y Abel, y quiero que hablemos de esto, ¿no? Porque creo que hay algo aquí muy profundo que podemos tú y yo todavía aprender de esto, ¿no? Caín y Abel nacen afuera del jardín del Edén. Vivieron en un mundo marcado por el pecado y la separación de Dios. Y esta realidad tuvo que afectar su perspectiva y su relación con Dios y su conocimiento de Dios. Por ejemplo, cuando vemos la postura y la posición hacia Dios, a diferencia de sus padres que conocieron la presencia directa de Dios en el Edén, Caín y Abel nacieron en un mundo donde fueron separados de Dios. Y esa separación de Dios era palpable. Y esto pudo haber influido en la manera en que cada uno de ellos percibía y respondía a Dios. Otra cosa que podemos ver aquí que pudo haber de mucha influencia es su relación con sus padres. Adán y Eva es muy probable que compartieron con sus hijos historias del Edén, ¿verdad? Mi hijo, mira, vivíamos en un lugar y esto y aquello, y tú no sabes si Dios bajaba a estar con nosotros. Pero hubo una tragedia que sucedió. Y creo que este conocimiento podría haber creado un sentido de pérdida y anhelo en Abel, mientras que en Caín pudo haber generado resentimiento y frustración. ¿Verdad? 2 personas aquí escuchando la misma información, pero recibiéndola diferente en su corazón. Y digo estas cosas porque nuestra niñez, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido, afecta cómo hemos crecido. Y para muchos de nosotros todavía sigue afectando nuestro corazón y afectando nuestras decisiones y afectando nuestros deseos. Por ejemplo, cuando yo quiero hablar un poquito cómo afecta a los niños esos momentos traumáticos de sus padres. Creo que eso es interesante, hablar un poco de eso, y esto no es para excusar la actitud de Caín, sino es porque a veces leemos estos textos y es bien importante vernos y entender por qué actuaron, por qué Abel pudo, por qué Caín no pudo. Porque así sucede en familias. Hay uno que tú ves que sale para adelante y le da con todo. Hay otro que no puede. Y tú dices, wow, es que yo no entiendo por qué. Y quizás esto nos ayude a entender los deseos en el corazón y cómo hay familias que uno puede desear esas cosas buenas y el otro tiene un enojo y no puede perdonar, y hay otro que sí, y vemos tantas cosas que suceden y no entendemos el contexto. Yo espero que esto de Adán y Eva nos ayude a ver nuestro propio contexto familiar, y además tú poder reconocer en otras, no sé, en un primo, una prima, amigos, y decir, caramba, a lo mejor fue que cuando fue pequeño pasaron estas cosas.
Por ejemplo, cuando hablamos de Caín y Abel, ellos no tuvieron la bendición de crecer en el jardín, en el Edén. Vemos que aquí hubo un impacto psicológico. Hubo un trauma parental en los niños. En otras palabras, hubo una transmisión intergeneracional de trauma. El trauma parental puede pasar a la siguiente generación a través de comportamientos, creencias y hasta respuestas emocionales. ¿Cómo sucede esto? Que los niños pueden internalizar los miedos, ansiedades de sus padres y desarrollan síntomas de estrés, de trauma, sin haber experimentado directamente los eventos traumáticos. Un ejemplo sería un papá que ha vivido una guerra, puede tener reacciones de miedo extremo ante ruidos fuertes. Y sus hijos pueden aprender a asociar ciertos estímulos con peligro, desarrollando una ansiedad similar. La palabra no habla de la vida. Creo que hubiera sido tan interesante, pero claro, es que, ¿verdad? Podemos nosotros deducir de manera inteligente, ¿verdad? Que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, eso no fue como cualquier cosa, ¿verdad? No fue cualquier cosa lo que sucedió. El impacto emocional, espiritual, psicológico, físico, mental, que eso provocó en sus vidas, tuvo que ser muy fuerte. No tener esa relación, no tener ese lugar ya, todo cambió desde el momento que Eva muerde el fruto. Entonces, claro que Caín y Abel, al no nacer en ese lugar, escuchar las historias y decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué nosotros no nacimos en ese lugar? Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede también pasar a ser un modelo de comportamiento y respuestas emocionales. Los niños, hablando de Caín y Abel, observan y aprenden de las reacciones y comportamientos de sus padres ante el estrés, ante el trauma. Y si los padres muestran comportamientos de evitación, hiperalerta, disociación, los niños pueden adaptar esas estrategias también. De nuevo, yo sé que estoy entrando un poquito como que bien heavy aquí en estas cosas, pero creo que es necesario para no solamente decir, mira Caín, qué malo, qué bueno fue Abel. Vemos que hay, por ejemplo, cuando un padre que evita socializar, por ejemplo, debido a una experiencia traumática, puede enseñar inconscientemente a sus hijos a evitar interacciones sociales. Right? También está el impacto en el apego y la relación de padre e hijo también. Cuando hay un trauma que puede afectar la capacidad de los padres para formar un vínculo seguro y saludable con sus hijos. ¿Por qué? Porque el papá fue traumatizado y pueden ser emocionalmente inaccesibles, inconsistentes o sobreprotectores. ¿Y qué hace esto, cafetero? Que afecta la seguridad emocional del niño. Cuando un padre tiene un trastorno de estrés, puede ser distante, irritable, haciendo que el niño se sienta inseguro y desatendido. De nuevo, mi gente, estoy diciendo estas cosas, es revisitando estas narrativas y mirándolas desde otra perspectiva para poder entender y decir, caramba, quizás Caín, ¿verdad? Estaba viviendo en un ambiente donde no tenía seguridad, donde no sabía cómo comunicarse, donde a lo mejor no tenía acceso a su papá, a lo mejor no entendía lo que estaba sucediendo interiormente. Vemos que estas cosas afectan, porque el trauma puede causar cambios hasta en la expresión genética y puede ser transmitido a la siguiente generación.
Esto es interesante porque a veces pensamos que no, pero esto afecta y puede alterar hasta el ADN. O sea, puede afectar hasta la regulación de genes relacionados con el estrés y la respuesta inmunitaria. Hay investigaciones que han mostrado que los hijos de los sobrevivientes, por ejemplo, del Holocausto, tienen alteraciones epigenéticas en genes relacionados con la respuesta al estrés. Y yo no estoy tratando de aquí de cambiar la historia. Estoy tratando de entrar aquí a la vida de Caín y Abel, porque a lo mejor tú entiendes que es nacer en un hogar donde tus padres te hablaron de tantos tiempos bonitos y buenos y tú no estás viviendo esos tiempos bonitos y buenos. O a lo mejor ellos te están hablando de momentos traumáticos, duros y fuertes que ellos vivieron, y también tú estás sufriendo a causa y a consecuencia de eso también. Right? Esto tiene un impacto en el sistema nervioso. El trauma parental puede afectar el equilibrio del sistema nervioso autónomo de los niños. Y de nuevo, todo esto tiene que ver. Por eso es que, claro, no hay algo como que, ¿verdad?, de textos que hablen a la condición espiritual o física o emocional o mental de Adán y Eva. Pero podemos nosotros imaginarnos que no fue nada agradable. De ahora en adelante, el Señor hasta le dice a ellos, vamos a leer ese texto, ¿ok? Vamos a leer el texto de cuando el Señor le dice a Adán y a Eva que tienen que irse del jardín, ¿ok? Pues esto es importante leerlo. Le dice aquí, el versículo 14. Entonces, Dios, el Señor, estoy en el 14 del capítulo 3 de Génesis. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la... Sí, le dijo a la serpiente, porque aquí estaba hablando yo. ¿Y qué pasó? No, Señor, la mujer que me diste. No, el hombre que... Y no. Entonces aquí el Señor empieza. Right? Dice aquí la palabra de Dios. Porque quiero que tú escuches lo que el Señor le dice, ¿verdad? Primero habla con la serpiente, ¿verdad? Y dice a la serpiente, por haber hecho esto te maldiciré, serás la más desdichada de todos los animales, incluyendo los domésticos y los salvajes. Y le dice ahí, ¿verdad? Y habrá siempre enemistad entre ti y la mujer y su descendencia. Luego en el versículo 16, luego Dios le dijo a la mujer, haré que sufras bastante durante tus embarazos y que al tener tus hijos sientas mucho dolor. Y a pesar de eso, seguirás deseando a tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Después Dios le dijo al hombre, la tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. Dímelo. Para conseguir tu alimento. Déjame seguir aquí. Espera, mi gente. La tierra te producirá espinas y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte. Ese día volverás a la tierra de la cual fuiste polvo, pues eres polvo y al polvo tendrás que volver. Luego el hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, pues ella sería la madre de todos los seres humanos. Dios, el Señor, mira, aún diciéndole eso, el Señor los revistió. Pero yo lo que dice aquí, entonces el versículo 23, entonces el Señor expulsó al hombre y a la mujer del jardín de Edén y puso al hombre a que trabajara la tierra de la cual fue hecho.
Después de haber expulsado al hombre y la mujer, Dios puso, oye esto, Dios puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para evitar que nadie pudiera llegar hasta el árbol de la vida. O sea, hello, no fue cualquier cosa lo que pasó ahí, ¿eh? Claro que Dios en su bondad reviste a Adán y Eva y le pone ropa, aleluya, ¿verdad? Dios aún nos reviste, nos cuida. Eso es otra enseñanza que no la voy a dar hoy. Lo que quería que ustedes entendieran es que eso tiene que causar algún tipo de trauma. No me digas tú a mí que Adán y Eva escucharon esto y dijeron, ay, qué bueno es el Señor, gloria a ti, Padre, ¿verdad? O sea, eso tuvo que calar muy profundo en sus corazones. Tuvo que haber creado en ellos algo bien fuerte. Después de que fueron expulsados del jardín, ellos experimentaron una realidad completamente diferente, marcado por el trabajo arduo, el dolor y una relación fracturada con Dios. Y este trauma inicial afectó no solo su propia existencia, sino también la de Caín y Abel. Caín y Abel crecieron en un ambiente donde la culpa, la vergüenza de sus padres era palpable. Adán y Eva a lo mejor compartieron historias, ¿verdad? Y caramba, mira lo que hicimos. A lo mejor lo hicieron para que sus hijos no cometieran el mismo error, ¿verdad? Pero el impacto que tuvo en Caín fue diferente al de Abel. Es posible que Caín haya internalizado un profundo resentimiento y una sensación de insuficiencia debido a la caída de sus padres, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Cuando Dios rechaza la ofrenda de él, dice, pero ven acá, o sea, esto es interesante porque yo he escuchado a personas decirme, ¿sabes qué, David? Yo no amo a mi mamá porque ella es muy débil, o mi papá porque es muy débil. O sea, es como que lo ven con debilidad, no lo ven ya como que, bueno, es que hicieron lo que tuvieron que hacer no, son muy débiles. Yo he escuchado personas que han dicho eso. O sea, Adán y Eva a lo mejor no supieron lidiar correctamente con su propio dolor y arrepentimiento y a lo mejor mostraron comportamientos de evitación, una tendencia de sobreprotección también. Y a lo mejor Caín pudo haber aprendido a reaccionar con ira y resentimiento frente a las frustraciones, imitando esta posible, o sea, desesperado también, este dolor que los padres no saben qué hacer con él y los niños sufren esas consecuencias. Las sufren. La relación de Adán y Eva con Dios se transformó drásticamente después del pecado, pasando de una comunión cercana a una distancia dolorosa. Y a lo mejor Caín y Abel fueron impactados en esto. La inseguridad, el desasosiego, las relaciones de sus padres con Dios pudieron haber influido en cómo Caín y Abel percibían su relación con Dios y con sus, o sea, esto afectaba su sentido de identidad y de seguridad. Imagínate, ¿quién soy yo? Cuando Adán y Eva tenían su sentido de seguridad, identidad, era Dios. Y ahora, ¿quién eran ellos? ¿De dónde iba a venir su seguridad? Su provisión. Esto es tan importante, sacar un tiempo para estudiarlo y para entenderlo, porque creo que nos puede ayudar a nosotros mismos a entender a lo mejor traumas que todavía no han sido resueltos con tu papá o con tu mamá. Porque mira, por ejemplo, cuando la envidia de Caín hacia Abel
y su ira y su violencia reflejan de alguna manera u otra la falta de estrategias saludables para manejar sus emociones intensas. Y es posible que esto los padres no supieron cómo hablarle ni cómo dirigirlo. ¿Y qué hace Caín? Que hace lo que nadie se esperaba. ¿Y qué hace en ese momento? Él muestra como el trauma que no ha sido resuelto se puede manifestar en comportamientos destructivos. Mira, el viernes vamos a seguir hablando de esto. Yo lo que quería era que tú entendieras que a veces tus decisiones desviadas y tus comportamientos no son porque podría ser, ¿verdad? Algo de tu niñez que todavía no está resuelto, un trauma, algo que todavía necesita ser resuelto, necesita ser sanado. Y conforme esas crisis y esos trastornos y esas cosas se van sanando, tu relación con Dios se va sanando. Tus expectativas con Dios se van sanando. Esas cosas en ti que a veces rechazan a Dios o rechazan a alguien porque tú no has sabido manejar o expresar bien cuando te sientes, mejor te callas, mejor me voy, mejor me escondo, mejor no hablo. Y esa no es la vida del cielo en la tierra. Esa no es la vida del cielo en la tierra. Mi oración es que a partir de esta enseñanza tú puedas aprender a amar y a querer a aquella persona que tú no entiendes todavía. Pero también que tú mires tu propia historia y que te des ese espacio de gracia y que te des la oportunidad de decir: Dios me está hablando en este momento de una manera muy directa, muy profunda, real. O sea, estamos deteniéndonos en un relato que comúnmente la gente lo habla y sigue de largo. Pero yo entiendo que aquí hay algo, aquí hay una palabra, aquí hay revelación, aquí hay poder, aquí hay fuerza. Aquí hay algo que el Señor quiere derramar y revelar para darnos la sanidad y libertad que necesitamos para vivir realmente como hijos e hijas de Dios. Y yo lo creo eso con todo mi corazón. Vamos a orar. Ay, Santo Dios. Querido Padre celestial y amoroso, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos por tu amor infinito y tu gracia que nunca falla. Te damos gracias por la oportunidad de estar en este podcast, en esta plataforma y reflexionar sobre las lecciones de estas vidas de Adán, de Eva, de Caín y Abel. Sabemos, amado Dios, que sus historias están llenas de advertencia, de enseñanzas que son relevantes para nosotros. Que hay tantas cosas que tú estás tratando de enseñarnos y hablarnos a través de ellas. Señor, reconocemos que así como Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de sus decisiones, de sus deseos desviados, también nosotros y nuestras familias llevamos marcas de trauma, de heridas del pasado, decisiones que todavía estamos pagando el precio. De las lágrimas y los gritos y los pleitos que solamente tú conoces, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente entre nosotros en este momento, Señor, trayendo sanidad a cada corazón que escucha esta oración. Padre, tú que conoces las heridas más profundas y los traumas que muchos de nosotros llevamos a menudo en silencio y con gran dolor.
Oh Padre, sabemos que tú eres el sanador de todas las heridas, el que restaura los corazones quebrantados, el que libera a los cautivos. Te pido que en este momento tú extiendas tu mano de sanidad sobre cada oyente, sobre cada familia representada en este momento. Sana, Señor, los traumas heredados, las ansiedades y los miedos que han pasado de generación en generación. Rompe las cadenas del pasado que aún atan a muchos de nosotros y libéranos para vivir en la plenitud de tu amor y de tu paz. Amado Jesús, tú dijiste que viniste para darnos vida y vida en abundancia. Oh Padre, te pido, oramos por esa vida abundante ahora mismo, aquí. Ahora, que cada persona que está escuchando este podcast sienta tu presencia tangible, poderosa y preciosa, llenando cada vacío, sanando cada herida, que tu amor perfecto expulse todo temor y traiga una nueva esperanza, un nuevo gozo. Te pedimos que transforme nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a perdonar y a ser liberados de nuestro pasado, amado Dios. A encontrar en ti la fuerza y el valor para avanzar, para seguir, para no detenernos. Que podamos ser un testimonio vivo de tu poder restaurador y sanador. Oh Señor, te pedimos sabiduría, discernimiento para poder manejar nuestras emociones y deseos de manera que te honren, que te glorifiquen, Señor. Que podamos caminar en libertad, en esta libertad que solo tú puedes dar, Señor. Viviendo vidas que reflejen tu paz, tu gloria y la sobreabundancia de tu gracia. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo. Gracias por tu amor incondicional, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Confiamos en tu poder para sanar, confiamos en tu poder para restaurar, confiamos en tu poder para renovar, Padre amado. Oh Padre, te pedimos estas cosas y te pedimos, Señor, que tú durante la semana continúes mostrando áreas donde tenemos que ser fortalecidos y sanados, Señor. Que así como Caín y Abel, Señor, quizás sufriendo tantas cargas, no sabían cómo manejar estas cosas. Y Adán y Eva a lo mejor no tenían las herramientas, pero Señor, tú nos has dado a nosotros. Por eso estas historias están escritas porque tú quieres enseñarnos a nosotros cómo hacerlo bien, Señor. Cómo decidir de acuerdo con tus deseos. Señor, sana todos los deseos desviados, destructivos. Señor, sánalos todos, Padre amado. En especial en este momento, esas personas que están escuchando esta oración y están llorando, gimiendo, sintiendo tu presencia, porque están recibiendo revelación en este momento. Están recibiendo algo de tu parte, Señor. Padre, bendíceles y dale fuerza para continuar y para saber que tú estás pendiente de ellos y que estás haciendo un trabajo poderoso y un trabajo increíble. Oh Señor, te bendecimos y te alabamos y te damos gracias. Te presentamos a toda nuestra audiencia, a sus familias representadas y a todas las personas que escucharán este programa, para que tú, Señor, hagas una obra poderosa, majestuosa, increíble. Y te pedimos todas estas cosas en el precioso y poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Sanador. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. El viernes continuamos hablando de esto. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a leer estas historias, estos relatos y a entender cómo mirarlo, cómo estudiarlo, cómo aprender para no repetir los mismos errores, para no trompezar de nuevo con la misma piedra. ¿Quién dice amén a eso? Mi gente, yo espero que esto sea de gran bendición para ti y que tú lo puedas utilizar para crecer, para sanar, y también invita a alguien
de tu comunidad a escuchar estas cosas. Tú nunca sabes cómo una palabra de Dios puede cambiar la vida de alguien. Y si esa palabra viene acompañada de Café con Cristo, aún mejor. Bueno, mi gente, que el Dios del cielo te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Chao, chao.